Rodri, ¿quién es Rodrigo Luque? Si pudieras contarnos cómo lo defines y a quién podemos encontrar, quién es ese ser humano. Bueno, en el sentido más profundo de las cosas, que no sé si es por ahí que va la pregunta, porque creo que es un poco más individual, pero en el sentido más profundo de las cosas, yo soy simplemente una parte de la existencia, digamos, soy conciencia pura, igual que tú, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú y yo somos exactamente lo mismo. Eh, en el fondo no hay un Rodrigo Luque como tal. Es una especie de ficción literaria casi, digamos, igual que Manuel. Pero eso es en un sentido ya muy hondo de la cuestión. No habitamos habitualmente en ese plano de la existencia, ¿no? Y si habitásemos en ese plano de la existencia, pues nuestra experiencia cotidiana sería bien distinta. Pero el plano en el que habitamos es uno de individualidad, ¿no? Donde efectivamente hay un ser que es Rodrigo y que es distinto a Manuel. Ahora, como te digo, esto responde a una ficción, cuando hablamos en serio. Pero bueno, esa es la ficción que habitamos normalmente. Entonces supongo que podríamos hablar de esa ficción también. Rodrigo Luque es esta persona que, eh, bueno, tiene 27 años, es peruano, ha vivido en diferentes partes del mundo, ha tenido diferentes experiencias, le gusta mucho la poesía. Estoy hablando en tercera persona un poco en relación a lo que decía antes, ¿no? No es que hable en tercera persona habitualmente. Me gusta mucho la poesía, me interesa leerla, escribirla. Ahora mismo estoy escribiendo un libro que me interesa mucho, que me genera mucha felicidad y mucho sufrimiento a la vez. Me interesa el cine también, me interesa mucho ir al cine, filosofar. Siempre estoy pensando en ideas. A veces es bueno, a veces es agobiante también, pero siempre estoy pensando en una idea o en otra idea. Eh, y creo que tengo fe en la vida, en la existencia, como algo que con todas sus sombras puede llevar a mucha belleza, ¿no? Y profundidad. Eh, y bueno, y me dedico ahora a temas audiovisuales, ¿no? Ya a nivel más práctico, y a temas actorales también. Ese soy yo. ¿Qué elementos consideras que han sido fundamentales en la construcción de esa ficción de Rodrigo Luque? ¿Qué lo ha llevado a ser quien es hasta ahora? Bueno, un elemento fundamental fue un cambio radical en mi vida a los 17 años porque conseguí una beca para ir a estudiar afuera, a Italia, hacer un par de años de bachillerato internacional, en un ambiente totalmente distinto. Yo había ido al colegio, había terminado en Arequipa, un colegio muy normal, y tenía una vida muy normal hasta ese entonces, y a los 17 me voy a Italia 2 años, a vivir con un montón de gente de todos lados, en un pueblito italiano, estudiando todos los días y haciendo cosas nuevas, conociendo gente, viajando por aquí, moviéndome por allá. Y ya eso como que hizo que mi vida fuera un poco distinta, muy distinta a lo que había sido hasta ese momento. Y luego de eso, eso siguió como creciendo, entonces me fui a sitios lejanos y he vivido en los Emiratos Árabes por 4 años, 4 años y medio. Allí también he estudiado un montón de cosas, ¿no? Mis dos carreras son filosofía y cine. Son cosas que me han marcado también, que han formado esta individualidad de Rodrigo, digamos. Eh, entonces, esa experiencia supongo que es una experiencia importante en mi vida, ese haberme movido tanto y haber buscado diferentes cosas en tantos diferentes lugares. Y luego también mi relación con el arte me ha formado, sin duda, porque siempre he tenido una relación muy intensa con el arte, ¿no? O sea, nunca me ha parecido a mí nada como algo ligero o algo como un hobby, siempre me ha parecido como algo realmente importante de descifrar el tema del arte, el tema de las ideas también, que están íntimamente unidas. Otra cosa que me define es, que nos define a todos, ¿no? Pero en mi caso, digamos, lo pienso a menudo también, es mi cultura, ¿no? ¿Cuál es mi cultura? Me lo pregunto a menudo. O sea, soy peruano,
qué significa ser peruano, y es una pregunta bien amplia, ¿no? Pero bueno, soy peruano, vengo de una cultura que podríamos decir que es cristiana, porque el cristianismo es la religión principal de América Latina, no solamente en un sentido de quienes van a la iglesia, sino culturalmente los valores morales que tenemos no son objetivos, ¿no? Sino que vienen de una construcción cultural que responde a valores cristianos. Entonces, en ese sentido también esa cultura me da cimientos individuales, eh, y siempre me ha interesado la religión también. Entonces, por eso, si bien he crecido con estos valores morales, con esta religión como cultura, también he investigado otras culturas, otras religiones como el Islam, el budismo, el hinduismo, entre otras. Y esa investigación también me conforma, digamos, ¿no? Hay una frase muy bonita de Facundo Cabral, que es un excelente cantante guatemalteco, si no me equivoco. Argentino creo que es. Facundo Cabral. ¿No es argentino? Estoy casi seguro que es centroamericano, pero me da la sensación de que puede ser guatemalteco. Argentino no creo, ¿eh? Puede ser, no sé. Vale. Es latino. Es que todo lo bueno se lo quiere llevar a Argentina. Y bueno, Facundo Cabral es maravilloso, es un poeta que también tocaba la guitarra y empezaba a hablar y la poesía fluía de su boca y además era música. Y tiene una canción muy bonita que dice: en mí respiran voces cristianas, voces musulmanas, voces budistas, voces hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. Voces judías, etcétera. Entonces creo que eso también he podido experimentar eso un poco, ¿no? De haberme movido tanto, o sea, he intimado personalmente con diferentes culturas, con diferentes visiones de la realidad, con diferentes dioses también, maneras de ver el mundo, ¿no? Y eso también me conforma, de algún modo. Entonces, mi cultura y también mi interés por las otras. A partir de estas experiencias, tengo la curiosidad, desde tu perspectiva, ¿cuál de las corrientes es la que está imperando más en el mundo y cuál consideras que es conveniente o por qué, o sin ninguna también, este espíritu más nacionalista en muchos casos, de vamos a defender nuestra cultura nacionalista y tal, o esta mirada más global y que, que anima y nos anima además a celebrar esa diversidad en religiones, en arte y pues, en todo, ¿no? Creo que hay dos opciones de vivir el multiculturalismo, o lo que podemos llamar también cosmopolitanismo. Nosotros todos hemos escuchado la palabra cosmopolita, ¿no? Una ciudad cosmopolita, digamos, es una ciudad que tiene muchas nacionalidades, mucha gente de todos lados, muchas influencias, iglesias, mezquitas, sinagogas, etc. Pero el cosmopolitanismo también es una filosofía. O sea, hay libros sobre el cosmopolitanismo como filosofía global, ¿no? Como un modo de organización de civilización. Y yo creo que hay dos formas de vivir este problema filosófico, digamos. Una sana y otra no tan sana. Una forma sana de vivir el cosmopolitanismo, el multiculturalismo, la apertura a las diferencias, es manteniendo fuerte los valores que uno aprecia en su propia cultura y a la vez con esa fuerza y esa firmeza poder integrar también valores alternativos, tomar de otras culturas, permitir un cierto sincretismo también entre diferentes valores y tal, pero con las limitaciones de que no se destruya la cultura local, de que no se merme, digamos, los valores morales que tiene una cierta cultura, etc. Esa es una forma de vivir el multiculturalismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, que Roma toma los dioses de Grecia, ¿no? Entonces Zeus pasa a ser Júpiter, Venus pasa a ser, Afrodita pasa a ser Venus, y se integra, digamos, otra cultura, pero sin destruir la cultura romana, digamos, sino que más bien ayuda a construir esta nueva cultura sincrética. Entonces hay formas de vivir el multiculturalismo de manera constructiva y hay formas más destructivas.
Y creo que se da mucho hoy en día que se nos va la mano un poco con el multiculturalismo hacia el lado destructivo, hacia el lado donde ya en pos de aceptar todas las diferencias ideológicas, culturales, de credo, etcétera, se acepta también la destrucción y la, y la cercenación en buena medida de las culturas que reciben, digamos. Por ejemplo, para ser un poco más claro, eh, hubo hace unos cuantos años un decapitamiento en París de un profesor que había pasado en su clase, creo que era, no sé si de primaria o secundaria, era un salón de colegio. El profesor había pasado en una conversación sobre libertad de expresión, había pasado imágenes del profeta Mahoma, ¿ya? En relación a lo que había sucedido con Charlie Hebdo en el 2015, que son estos caricaturistas que fueron algunos de ellos asesinados por unos extremistas islámicos por haber dibujado al profeta, lo cual está prohibido y además lo dibujaron de una manera súper profana, digamos, ¿no? Según su perspectiva. Entonces fueron asesinados y años después este profesor estaba hablando de discurso, de libertad de expresión en la clase y obviamente este tema estaba muy relacionado a lo que había sucedido unos años antes, ahí mismo también en París, y obviamente tocó el tema, avisó que iba a poner estas imágenes, las puso en la clase para tener la conversación. Uno de los estudiantes musulmanes de la clase tocó este tema con algún conocido suyo un poco más extremista, se corrió la voz y al profesor lo agarraron un día a la mitad del día en la calle y lo decapitaron. Entonces obviamente oficialmente hubo el rechazo al acto grotesco pero también hubo una reacción bastante extraña que yo no me esperaba, que fue bastante sorprendente, que fue una reacción de excusar casi a, la, a las personas que podrían haber cometido este crimen, porque se decía que la población musulmana en Francia está profundamente oprimida, que está profundamente relegada, que constantemente están teniendo que atravesar crímenes de odio, lo cual puede ser cierto en diferentes medidas, a veces sí, a veces no, pero que por eso entonces termina siendo culpa de los franceses en realidad que haya un extremista que va y decapita a una persona, ¿no? Y termina siendo culpa de las personas que en teoría los oprimen en Francia y no simplemente de personas dementes que están locas y van y decapitan a alguien, ¿no? Entonces ya no se llega a condenar al 100% un acto porque se genera esta especie de ilusión de batalla de culturas, donde hay una cultura que es opresora y otra cultura que es oprimida, y como hay una cultura que es opresora y otra oprimida, cuando la cultura oprimida, cuando alguien de la cultura oprimida comete algún crimen nefasto, pues sigue siendo culpa de la cultura opresora, porque es la cultura opresora, y se genera esta especie de dilema básico, un poco infantil, de el opresor, el oprimido, y todo lo que hace mal el opresor es culpa del opresor, y todo lo que hace mal el oprimido es culpa del opresor igual. Ahí hay un problema que está íntimamente conectado con el multiculturalismo mal llevado, por así decirlo, ¿no? Macron, que ya en ese momento era presidente de Francia, comenzó a revisar algunas mezquitas, porque las mezquitas, que son los centros religiosos árabes, musulmanes, muchas veces son los lugares donde se adoctrina. Muchas veces no, muchas veces son simplemente lugares de credo comunes y corrientes, pero muchas veces sí hay algunos imams, algunos, digamos, como lo que vendría a ser sacerdotes islámicos, que sí adoctrinan, ¿no? Entonces hay algunos sitios donde efectivamente si escuchas mucho lo que dice el imam, puedes salir pensando que efectivamente tienes que proteger tu credo y tu Dios de manera violenta y sanguinaria. Entonces Macron empezó a revisar algunas de las mezquitas
Empezó a cerrar incluso algunas, a hacer una serie de investigaciones que obviamente son incómodas para las personas que son inocentes, ¿me entiendes? Obviamente es incómodo si yo quiero ir a rezar, pero han cerrado mi mezquita y están investigando. Pero claro, es que efectivamente el hecho de repente la otra mezquita del costado pueda tener a alguien que está adoctrinando a gente a cometer actos de violencia, justifica que tengas que poner un poco incómodo a los demás para encontrar qué cosa es lo que está pasando exactamente y evitar que esto vuelva a pasar. Porque no es un hecho aislado ya, ¿no? O sea, primero es lo de Charlie Hebdo, luego los de este profesor. Hay un montón de casos. Este es uno de los más violentos, obviamente. Y lo que pasó fue que en vez de comprender que había que hacer una especie de reajuste para volver a una especie de balance donde estas cosas terribles no sucedan, decapitamientos en público, lo que hubo fue una reacción de, wow, el opresor. O sea, el presidente francés opresor representando a su cultura opresora en contra de los musulmanes que solamente quieren vivir en paz. Y es una dicotomía falsa, digamos, ¿no? Que no representa la realidad, pero se presentó de esa manera incluso en países como Irán o Arabia Saudita. Habían marchas con la cara de Macron y incendiaban muñecos de Macron y tal. Entonces, claro, llega un punto, claro, esto no es directamente el tema del multiculturalismo, ¿no? Que estamos hablando de extremismos y estas cosas, pero están conectados, porque llega un punto donde por plantear esta dicotomía de una cultura que tiene una posición un poco más subyugada o una posición de menos poder en un cierto territorio, te puedes empezar a dar el lujo, el permiso de justificar cualquier acción aberrante y culparla a los que no son culpables, y los que no son culpables, los que están tratando de defenderse, no pueden defenderse porque en respeto al multiculturalismo no se puede incomodar en lo absoluto, teóricamente, a la otra cultura, especialmente si ésta está oprimida. Entonces ahí es una forma en la que el multiculturalismo puede decantar en algo profundamente destructivo, ¿no? Lentamente en la destrucción de otra cultura. O sea, sí, definitivamente el multiculturalismo puede llevar a la guerra, puede llevar a las decapitaciones, puede llevar a toda serie de cosas terribles, ¿no? Si es que es mal llevado. Y creo que lo principal para que eso no suceda es que cada cultura no se deje abusar también. Entonces, si uno es presidente de Francia y sucede una cosa así y se sabe que en las mezquitas en algunas mezquitas están adoctrinando, hay que incomodar a la gente. Hay que incomodar a la gente por más que te digan que son de culturas oprimidas o lo que sea. Hay que incomodarlos para evitar que siga sucediendo lo que está sucediendo. Si no estás dispuesto nunca a incomodar a nadie y tienes que aceptar todo lo que hacen las demás personas, porque puede pertenecer a su cultura o a su moral, ya haces que el multiculturalismo se vuelva un riesgo de destrucción. Por ejemplo, también hay ejemplos en Perú también, ¿no? Cuando vinieron algunos de los ronderos de provincias con sus machetes, y hubo mucha gente que estuvo circulando por el centro de Lima y otras partes de Lima con machetes, con ondas, con otras herramientas violentas. Hubo mucha gente que salió a justificar esto diciendo que era un tema cultural. Entonces, claro, como tenemos que respetar la cultura y además esta cultura también, al igual que los musulmanes en Francia, se identifica como una cultura oprimida por otra cultura opresora que es la del status quo, digamos. Entonces se justificó este acto claramente violento de venir con machetes a circular por la vía pública como un elemento cultural, ¿no? Y muchas personas incluso llegaron a decir no, que estas personas traen su machete no por temas de violencia, sino porque simplemente es su herramienta de trabajo y la llevan a todas partes y tal. Obviando el hecho obvio, perdón, valga la redundancia, dejando de lado el hecho obvio que el machete no lo han traído para venir a cosechar aquí a la plaza de armas. Obviamente el machete es una herramienta de intimidación. El hecho de que se pueda usar a veces como una herramienta de trabajo no quiere decir que no se pueda usar también un cuchillo de ese tamaño como una herramienta de intimidación, obviamente. Es el único propósito que puede cumplir para que lo traigas al Jirón de la Unión. Pero este tema del multiculturalismo, mal llevado nuevamente, se usa tanto aquí como en Francia y en tantas partes, en Estados Unidos se usa un montón también, para simplemente justificar actos de violencia, actos de intimidación, actos de todo tipo. Y se puede usar principalmente cuando se ha creado una falsa dicotomía entre una cultura opresora y una cultura oprimida,
se le da, digamos, de algún modo u otro, la licencia a la cultura teóricamente oprimida para que básicamente cometa cualquier tipo de intimidación o violencia, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Siguiendo la línea de justo lo que mencionas, extremismos, hay cada vez más grupos extremistas de un lado y de otro, llamémoslo religiones, incluso también pues ateos, agnósticos o lo que tú quieras, musulmanes y demás. Habiendo tanta diversidad de religiones y además de incluso corrientes dentro de cada religión, de cada gran religión, también hablando de política partidaria y así de muchos otros temas. Habiendo tantos extremismos que muchas veces estallan en violencia, en abusos y demás, ¿cómo crees, desde tu mirada, que podemos tratar de sobrellevar el mundo y la vida en el porvenir, tomando en cuenta tantas miradas, tantas posturas, muchas más extremistas que otras, y, y además, si los escuchas, cada uno tiene su propia razón y su propia verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos convivir? ¿Es posible convivir? ¿Es posible además hacerlo en paz? ¿Es posible que podamos eh, rechazar la violencia con acciones concretas? Es una pregunta muy difícil. Eh, la mayoría de gente creo que intenta responder esa pregunta de manera muy cliché y que contrasta a claras luces lo que vemos en la calle, ¿no? Entonces, lo más fácil sería decir lo que muchos dicen y decirte que sí, que podemos convivir pacíficamente y que lo único que hay que hacer es hacerlo bien, ahora sí. Pero la verdad de los hechos es que en los, no sé, 10.000 años que tenemos de civilización como la conocemos, la guerra es un absoluto constante, ¿no? Ahora, en estos últimos siglos se ha reducido la violencia. Y claro, no parece, ¿no? Porque han habido 2 guerras mundiales y en fin. Pero de hecho, cuantitativamente, la cantidad de guerras, la cantidad de violencia en general ha ido disminuyendo. Entonces, sí creo yo que se puede hablar de un cierto progreso. Hay un psicólogo muy importante, conocido también de Harvard, que se llama Steven Pinker, que habla un poco del progreso hacia la reducción de violencia en el mundo. Habla también de otros tipos de progreso. Tiene varios libros como muy discutidos y son muy controversiales también, porque hay mucha gente que no quiere aceptar que ha habido ningún progreso. O sea, hay mucha gente que se aferra a la idea de que todo está peor que antes, en contra de todo dato formal. Porque es gente que quiere tener que se aferra a una razón para estar en constante desacuerdo con todo lo que pasa a su alrededor y con todos los sistemas y con toda propuesta. Pero la verdad de los hechos, como yo creo que prueba bastante bien Steven Pinker, entre otras personas, es que efectivamente hay varias cosas que han progresado. Entre ellas, cuantitativamente, parece que la violencia es casi innegable que se ha disminuido. La pobreza extrema también, ahí sí no hay ninguna duda, por ejemplo, ¿no? Antes de la revolución industrial, aproximadamente el 15% de la población mundial no vivía en extrema pobreza. Todos los demás, o sea, el 85% de las personas vivían en extrema pobreza. Y hoy en día es al revés, ¿no? Como solamente el 15%, menos incluso, creo que el 12% de personas en el mundo viven en extrema pobreza. Entonces hay una serie de cosas en las que ha habido un progreso clarísimo, que puede seguir avanzando. Pero claro, ¿qué importa que haya un progreso clarísimo a lo largo de 3 siglos si es que salimos a la calle y hay una manifestación violenta y alguien muere y pasa algo terrible? Es como, claro, igual hay problemas por arreglar ahorita, digamos. O sea, hay razones para estar desesperanzado ahorita. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido 6 presidentes en los últimos 5 años. Entonces, claro, ok, a gran escala, a súper grosso modo, hemos visto un progreso estadístico, cuantitativo, pero en el día a día batallamos, la mayoría de las personas batallan con problemas prácticos muy complejos, de violencia, de extremismo que tú mencionas. Entonces, la pregunta de si eso puede mejorar, yo creo que sí. A un nivel objetivo, ya mejora.
ya está mejorando. Obviamente no es una línea recta, es más bien, ¿no?, una montaña rusa un poco, pero con una tendencia ascendente de progreso. Eso es un hecho, me parece. Bueno, por lo menos es algo que se acerca a un hecho, podría decirse. Obviamente todas estas cosas responden a interpretaciones, pero creo que se acerca bastante a un hecho. Entonces sí, ya hay un progreso en términos de violencia, de reducción de violencia, en términos de reducción de pobreza, en términos de reducción de tantas cosas. Entonces claro, si es que estamos hablando a bien gran escala, es muy probable que en 200, 300, 400 años siga habiendo más progreso, que haya cada vez menos violencia, menos pobreza extrema. El mundo también es un lugar impredecible, o sea, también puede ser que ya en 100 años la inteligencia artificial haya tomado posesión de las cosas y ya ni siquiera podamos tener esta conversación, ¿no? Pero si es que algo extremo así no sucede, lo más probable es que sigamos progresando a paso lento, un poco como vamos ahora. Pero claro, ¿qué se necesitaría hacer para que sea el mundo que deseamos, más o menos pronto? Es decir, para nosotros poder de repente acá en Perú tener un gobierno estable la próxima vez y que nadie se deteste demasiado y que nadie se mate entre sí y que nadie... O sea, ¿qué se necesita para eso? Razonamiento y firmeza. No se puede ser demasiado indulgente con la ceguera. Yo creo que se necesita razonamiento y firmeza. Y cuando hay un grupo de personas que quieren defender algo o destruir algo en base a ideas que no tienen ninguna conexión ni con la realidad ni con el razonamiento, nosotros desde la realidad y desde el razonamiento tenemos que defender. Ahora, claro, pero ¿quiénes están del lado del razonamiento? O sea, hay como que unos que saben y otros que no saben. No, no es así. Obviamente lo encontramos juntos, ¿no? Es como que tú tienes una posición, yo tengo otra posición y conversamos y vamos a estar siempre en algún tipo de desacuerdo, pero vamos llegando a más o menos un punto que sea negociable. Pero se necesita poder negociar. Si tú me dices que esto no es un lapicero, ¿cómo negocio contigo? Si tengo el lapicero en las manos. O sea, lo que tú me puedes decir es que de repente este lapicero, no sé, es útil y yo te digo que es inútil y tú me pruebas porque es útil, pero yo te digo no, pero al final toda la escritura es inútil, entonces yo tengo razón y lo discutimos. Pero si tú del saque me niegas que este lapicero es un lapicero, ya como que no puedo seguir en la discusión. O sea, se acabó la discusión un poco porque ya no hay nada más que decir al respecto. Si me dices que no tengo nada en las manos, ¿qué se puede hacer? Es que no lo sé, la verdad. No sé qué se puede hacer en una situación así. Es como simplemente decir, estás equivocado. Y tengo que defender la postura de que tengo un lapicero en la mano porque yo estoy 100% seguro de que es la verdad. Porque acá está. Si hay desacuerdos a ese nivel tan básico, tan fundamental, tan visible, no sé qué se puede hacer, la verdad. Pero sabes, y solamente para agregar una última cosa sobre ese tema, es como una de las razones por las que existen esos desacuerdos es porque hay toda una maquinaria política y periodística que ayuda a esa división. Entonces tal vez por ahí va la respuesta, ¿no? Hacer un trabajo de enfatización de la verdad. Que haya gente, periodistas independientes, políticos independientes, personas independientes, que constantemente tengan el coraje de decir su versión de la realidad independientemente de lo que los están obligando a decir. Eso es lo que se necesita ahora, entonces. Razonamiento, firmeza y coraje. ¿Qué es lo importante, lo que se tiene que hacer ahorita? No es simplemente aceptar todo, es razonar, ser firme con nuestros razonamientos, ¿no? O sea, si realmente creemos algo, defenderlo razonablemente y finalmente tener el coraje de esparcir estos razonamientos y conocimientos que tenemos sin importar las amenazas y los ataques.
Decir la verdad. Esa es la solución. Si todos se comprometen a decir la verdad y a sufrir las consecuencias de decir la verdad, podemos dar un paso adelante. Si puedes, tengo dos preguntas relacionadas a esto, si los puedes responder lo más concreto posible. Una es, dabas el ejemplo y voy a hacer la analogía del lapicero. Hay cosas muy lógicas para muchos y muy objetivas. Vamos a hablar de la cultura o digamos, algo que se está promoviendo mucho y es el respetar la identidad y la ideología que cada uno quiere promover. Si te sientes cómodo hablando de eso desde tu sinceridad. Sí, yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, hay quien definitivamente no es mujer, es hombre biológicamente hablando. Correcto. Hay quien no es, voy a exagerarlo, no es un gato, pero dice sentirse un gato y pues habrá que respetar justamente por una cultura de respeto a la diversidad. Que estoy hablándolo desde una mirada muy objetiva. Sí. Y además ahora todos tienen miedo incluso de hablar lo que pueden pensar por más real y objetivo y tangible que pueda ser, por un miedo a ser cercenado, decapitado ya social y civilmente, Metafóricamente. metafóricamente hablando, evidentemente. Esto a que, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Hacia dónde estamos yendo con esta realidad? ¿Crees que es algo que debemos de seguir promoviendo? ¿Por qué se está dando? No sé, quisiera conocer tu opinión. Digamos de la manera más concreta posible. En cuanto a lo que me preguntas, mira, es interesante que de por sí ya plantear la pregunta te genere un cierto nerviosismo, ¿no? Lo genera, obviamente. O sea, no vayamos a si está bien o mal todavía. Mantengámonos un poquito más filosóficos por ahora. Podemos aceptar, creo, y eso lo aceptan independientemente de si estás o en un bando o en el otro o al medio, lo que sea. Creo que lo podemos aceptar todos y eso es algo en donde creo que no tendría por qué haber mayor desacuerdo. Es un tema que nos cuesta hablar. Creo que eso lo podemos aceptar, independientemente de si tú crees que está bien, si uno cree que está mal, lo que sea. ¿Y por qué crees que nos cuesta hablar? ¿Por qué nos cuesta hablarlo? Porque lo ideal sería que no nos cueste tanto, ¿no? Lo ideal sería que sea un tema que dos personas, independientemente de cuál sea su relación con estos temas, que puedan sentarse naturalmente y decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? Ah, yo opino esto. ¿Y tú? Ah, yo opino esto otro. Eso debería ser lo natural. Pero claro, hay demasiada tensión que se ha construido alrededor de esta problemática, de la problemática del género, podríamos decir, que genera que ya no exista esa tranquilidad de poder discutirlo, ¿me entiendes? Yo no puedo discutir ese tema como yo podría discutir contigo, por ejemplo, que si un país está teniendo mejores políticas monetarias que otro. Es un tema complejo de hablar, creo que eso podemos estar de acuerdo todos. Es un tema que incluso algunas personas creen que otros no deberían tocar. No solamente con el género, con varias cosas. Hay un libro en Estados Unidos que se llama Why I Don't Talk to White People About Race Anymore. ¿Por qué ya no hablo con gente blanca sobre raza? Es un libro muy famoso en Estados Unidos, tiene un título bastante chocante, pero es un libro que mucha gente lee en Estados Unidos y basan sus ideas en base a este libro, alrededor de este libro. Y lo mismo sucede con el tema del género. Es como, estas personas pueden hablar del tema y estas no. Tendrán sus razones las personas para decir que estas personas pueden hablar del tema y estas otras no. Yo creo que todos deberían poder hablar del tema. Yo creo que todas las personas de todas las razas deberían poder hablar del tema de la raza. Yo creo que todas las personas de todos los géneros podrían hablar de género. Yo creo que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su color de piel, deberían poder hablar de este tema, porque todos tenemos cerebro. Y hay algunas personas que dicen que si tu experiencia personal no está íntimamente conectada con algún suceso, entonces no puedes hablar de él. Pero eso es una manera muy extraña de pensar, es una manera bastante absurda, porque en realidad constantemente, para poder lidiar con el mundo, tenemos que hablar de cosas que no nos atañen directamente, ¿no? Y para llegar a la luna, primero tuvimos que tener por
siglos, muchísimas conversaciones sobre la Luna sin haber llegado a ella. Y tuvieron suficiente sentido como para poder llegar eventualmente a mandar una nave ahí. Entonces es bien absurda la idea de pensar que solamente las personas que tienen una conexión directa de vivencia con algo pueden realmente tener una opinión válida al respecto. Todos tenemos un cerebro, todos podemos razonar. A veces no lo hacemos, pero todos tenemos la capacidad de razonar y por tanto todos deberíamos tener el permiso de dar nuestra opinión respetuosa y razonable sobre todos los temas que nos interesen. Y obviamente este es un tema que a todos nos interesa porque incluso si antes no te interesaba, ahora es tanto parte de la vida cotidiana que inevitablemente te va a interesar si es que te interesa tu vida cotidiana. Bien, en relación al tema de una persona que puede creer ser algo distinto a lo que es. Aproximadamente en los 50 o en los 60 se hizo esta división que no existía antes entre sexo y género, ¿ya? Por un psicólogo llamado John Money. Este tipo John Money es un tipo bien polémico, supongo que ha escrito algunas cosas interesantes, pero de por sí no era un tipo muy admirable, hizo experimentos bastante extraños también con niños en relación al sexo y otras cosas que no estoy muy informado, pero el punto es que este sujeto, bastante cuestionable, es el primero que separa sexo de género y dice, no, son dos cosas distintas. Hoy en día hablamos de sexo y género como si siempre hubiesen sido dos cosas distintas. El hecho es que tiene unas cuantas décadas de vigencia esta dicotomía. Antes no había esta idea de algo físico y algo creado socialmente. Simplemente se comprendía de que había un elemento físico, obviamente, de tu existencia, y habían otras cosas que eran comportamientos, cuestiones culturales, vestimenta, todas cosas externas, variables, ¿no? Y toda la vida, en todas las culturas, las personas con una cierta condición física se han comportado de maneras distintas. Han habido culturas un poco más restrictivas, otras un poco más liberales, en fin. El asunto es que se hizo esta diferenciación en los años 50 por John Money y se estableció que había este cuerpo, digamos, que era lo que definía el sexo, nuestras hormonas, nuestra biología, y había el género, que estaba definido por temas culturales y que respondía a toda una serie de cosas que hasta ahorita nadie llega a entender bien qué son, pero que podrían incluir la ropa, las ideas, qué deportes te gustan, cuáles son tus colores favoritos, si te gusta usar maquillaje o no, si te gusta usar el pelo largo, si te gusta usar cierto tipo de accesorios, etc. Si te gusta hablar así o hablar de otra manera, si te gusta verte de un cierto modo. Todas estas cosas vendrían a responder a un tema más de género, de identidad personal. Y hasta ahí, pues, ok, si esa diferenciación se quería hacer, veo que no hay ningún problema. Si es una diferenciación científica, filosófica que estás haciendo entre el aspecto físico y el aspecto identitario para hablar del tema, pues bien, que se haga la diferenciación. Lo que ha sucedido en las décadas posteriores es que en vez de respetar esta diferenciación que se había hecho, se la ha usado y tergiversado de maneras tan complejas y extrañas que esa misma diferencia se ha terminado traicionando a sí misma. Y ahora, no solamente yo soy una persona que tiene un cierto cuerpo y que quiero comportarme o vestirme de cualquier otra manera, sino que además niego la propia realidad de mi cuerpo, lo cual es de por sí una contradicción de términos. Es decir, no soy lo que soy, o soy lo que no soy, lo cual es absurdo, técnicamente hablando. Es la definición de una contradicción. En inglés es un poco más clara la diferencia entre sexo y género, porque sexo, en teoría, si es que se respetasen las definiciones que estos mismos grupos intelectuales han promovido, female and male vendría a ser en relación al sexo, y woman and man vendría a ser en relación al género. Entonces, si se respetase un poco esto, diríamos que tú puedes nacer female o male y luego puedes decidir si eres woman o man. Porque
woman, que nadie lo puede definir hoy en día. De hecho, hay un documental muy interesante que se llama What is a Woman, donde un tipo pregunta a todo el mundo qué cosa es una mujer en Estados Unidos y nadie sabe responder, nadie sabe dar respuesta. Pero supongamos que está relacionado con cómo te vistes, con cómo te comportas, con las cosas que tus colores favoritos, las cosas que crees, etc. Supongamos que esté relacionado con todas esas cosas. Si a ti te interesan todas las cosas que habitualmente se asocian con woman, pero has nacido con un cuerpo male, con un cuerpo masculino, con genitales masculinos, con hormonas masculinas, con el cromosoma masculino, si has nacido sin útero, con todo lo demás, con la estructura ósea masculina, etc., técnicamente tú vendrías a ser un male woman. Es decir, en español no tiene tanto sentido, pero vendrías a ser un macho mujer. Si usamos la terminología más, digamos, científica, por decirlo así. Pero en inglés queda un poco más claro, ¿no? Porque son dos términos que se usan y se diferencia entre sexo y género así. Entonces tú vendrías a ser male woman. Pero si naciste en el cuerpo femenino, digamos con genitales femeninos, con la construcción ósea femenina, las hormonas femeninas, los cromosomas femeninos, y te identificas con lo que se asocia habitualmente al hombre, vendrías a ser un female man. Pero nadie habla así, porque ya se ha mezclado todo. Se separó el sexo del género para volver a mezclarlo y generar un montón de confusión. No sé por qué. Pero ahora la gente dice, me identifico como el otro sexo. No solamente como el género, que era la parte que sí podía variar en identificación porque era cultural e identitaria, y que sí podía tener sentido que yo diga, oye, yo me identifico con las cosas que hace normalmente el otro género, y por eso soy ese género. Hasta allí tiene sentido, porque el género, si es que ya hemos establecido científicamente que el género, no es que yo esté de acuerdo con esa definición tan separada de las dos cosas, yo creo que están unidas el sexo y el género, pero si ya hemos definido que si hemos aceptado, hipotéticamente, que están tan separadas y que yo puedo tener un sexo y que el género sea el que se ha asociado normalmente con el sexo opuesto, si hemos establecido eso, entonces lo único que me daría derecho eso es a decir que yo soy del otro género. No me daría ningún derecho lógico, racional a decir que soy del otro sexo, porque el sexo no lo defino yo. Lo que yo defino es cómo me visto, cómo me comporto, qué me gusta, etc. Pero yo no defino cómo nací. El sexo es una cosa dada, no se puede modificar. Bueno, se pueden hacer toda serie de cosas en el cuerpo, pero finalmente el sexo no se puede modificar. Es decir, tú puedes reemplazar tus genitales con otros genitales, pero cuando te desentierren en 200 años van a mirar tus huesos y van a ser los huesos de un hombre. Igualmente con una mujer. Entonces, si se quería hacer esa diferenciación entre sexo y género, me parece que lo lógico hubiera sido respetarla, porque ahora todo el mundo está confundidísimo y nadie entiende de qué están hablando las personas cuando dicen que no son lo que son y que son lo que no son. La verdad de los hechos es que si vamos a aceptar el sexo como algo físico y el género como algo identitario, lo único que es medianamente modificable es el género. Y es hasta ahí donde podemos ceder, digamos. Tú puedes ser del género que normalmente se asocia con el otro sexo, pero no puede ser del otro sexo. El sexo es aquello con lo que naciste y no hay forma de darle otra vuelta lógica a eso. Ahora, tú puedes modificar tu cuerpo, pero el sexo está en tu ADN, o sea, no está solamente en tus genitales. Si fuera así de sencillo, supongo que se podría hablar de un cambio de sexo real, pero el sexo con el que has nacido está tan profundo en tus moléculas que realmente, o sea, para cambiártelo tendrías que nacer de nuevo. No se puede. Entonces sí es bien ilógico que una persona que ha nacido con un sexo pretenda que todos los demás aceptemos que es otro sexo, cuando ya se ha definido, por la misma definición que han hecho estos grupos intelectuales, que eso es invariable. El sexo no se modifica. Eso. Ok, la última pregunta relacionada a lo que estábamos conversando hace un momento y de la manera más concreta que puedas. Sí, se me voy en floro porque es tan complejo y no le he dado suficientes vueltas como para tenerlo claro, la verdad, para serte franco. Hablabas
precisamente de lo político que queramos o no está, o sea, permea en todo, pues, ¿no? Lo político. Sí. ¿Cuál es el camino, desde tu punto de vista, que podemos seguir para tratar de acercarnos a tener eh, países como Latinoamérica, o sea, en la región de Latinoamérica, países que sean cada vez menos corruptos, que tengamos gobiernos más transparentes, más, por ejemplo, hablabas de la honestidad, hablabas de que todos tenemos que tener el coraje y la valentía muchas veces de decir la verdad y sufrir las consecuencias de eso. Ahora, un hecho 100% real, no sé si coincidimos en esto, pero tanto de derechas, izquierdas, de arriba y de abajo, siempre hay unas fuerzas que son capaces de controlar muchas cosas. Medios de comunicación, a líderes de opinión, etcétera. Desde mi punto de vista es un hecho tangible, que lo podemos observar y es fácil de notar. ¿Crees que eso va a cambiar? O sea, ¿crees que eso se puede cambiar realmente? Porque a veces tengo la impresión de que estamos dando vueltas en una espiral, ¿no? O sea, podemos cambiar de gobiernos de derechas o de izquierdas o democráticos, dictadores y lo que sea, y siempre tenemos casi que enraizado la corrupción, muchas veces el abuso de autoridad, la búsqueda insaciable de poder. Esto puede cambiar desde tu punto de vista y si es así, ¿cuál es la ruta que podríamos seguir? La corrupción, digamos, como problema, y la polarización. Llamémosle corrupción, el hecho de los grupos de poder de cualquier índole, el deseo con esta tendencia de gobiernos que cada vez quieren perpetuarse más en el poder, o de grupos que más allá de la ideología simplemente quieren mantener el control muchas veces de las cosas. Creo que uno de los problemas más complejos de resolver ahí es la corrupción, porque cuando ya está asentada, es a veces como una gangrena. O sea, y si la agarras pronto es mucho más fácil de curar, pero si ya se ha expandido a todo el cuerpo, es bien compleja la solución, médicamente hablando, ¿no? Es como, por ejemplo, o sea, yo puedo tener una idea de cómo en un país como Suiza o en Luxemburgo evitar que se generen sistemas de corrupción. Porque claro, hay un poquito de corrupción, entonces sabes más o menos qué hacer para sostenerla y evitarla. Pero en un país como el Perú, o en un caso más extremo todavía como Venezuela o Argentina o Bolivia, como ya es parte del sistema, realmente pareciese que la única manera de deshacerse de la corrupción es modificar el sistema a un nivel bastante radical. Eso si es que quieres resolver las cosas rápido. La otra opción es que tengas toda la paciencia del mundo y puedas resolver las cosas lentamente, sin modificaciones dramáticas al sistema. En ese caso, para resolver las cosas lentamente, lo que se tiene que hacer no es una ciencia demasiado compleja, es mayor libertad de mercado, mayores libertades para los inversionistas, porque todo eso genera trabajo, incrementa los sueldos, incrementa la cantidad de dinero que entra al Estado, la formalización de nuestra economía, que es prácticamente 70% informal, para que entre el dinero al Estado para que pueda hacer lo que tiene que hacer, la implementación de políticas de seguridad firmes, como las que está mostrando El Salvador, por ejemplo, aunque en Perú no necesitamos algo tan extremo como El Salvador. El Salvador está en un caso de guerra prácticamente, nosotros no. Pero bueno, políticas de seguridad firmes a la medida de nuestras necesidades. Toda una serie de cosas que sí puede hacer un presidente en el sistema actual, digamos, ¿no? Cosas que sí puede colaborar un presidente a mejorarlas un poquito. Y inevitablemente, si hay más inversión, si hay más empresas, si hay más trabajo, si hay más iniciativas, si hay más organizaciones, si hay mejores salarios, todo eso, y hay más seguridad, todo eso va a ir inevitablemente, pero a largo plazo, reduciendo el problema de la corrupción y reduciendo el problema de la polarización. O sea, por ejemplo, lo que pasa acá no sucede en Luxemburgo. Tienen otros retos, pero no son
tan complejos como los que hay acá, no son tan grandes en todo caso. Y eso es porque cuando hay prosperidad y hay bienestar generalizado, cuando las personas que están, digamos, con más dificultades en el estrato socioeconómico viven igual bastante bien, cuando llegas a ese punto, tienes un poco como que mucho más herramientas para evitar corrupción, tienes mucho más herramientas para mantener feliz a la población, etc. Entonces, si se quiere resolver el tema de la corrupción acá en Perú a corto plazo, se necesitaría algo realmente muy radical, muy radical. Te hablo de una dictadura absolutamente totalitaria y casi monárquica, que diga esto se va a hacer y esto no, y todas estas personas ya no trabajan para el Estado, y todas estas personas no pueden trabajar para el Estado, y quién pone las reglas las pongo yo. O sea, si es que se quiere resolver el problema de la corrupción en el Perú a corto plazo, es la única manera. Está absolutamente insertado en todo el sistema. Yo creo que lo mejor sería resolverlo a corto plazo. ¿No? Con presidentes que duren la duración que tienen que durar en vez de lo que ha pasado ahora y que lentamente vayan aumentando, disminuyendo los índices de pobreza, aumentando los índices de empleo, aumentando los índices de formalidad, lentamente ir aumentando esos índices, mejorándolos, y eso, con algunas medidas anticorrupción, va a ir inevitablemente reduciendo la corrupción poco a poco. Para ir cerrando esta conversación, ambos coincidimos con una pérdida que muchas veces me ha permitido acercarme a preguntártelo sobre el tema. De hecho, has escrito un libro a partir de tu experiencia, un poemario, una esquirla basta, que según entiendo no lo escribes como tributo al luto, sino desde la mirada del mundo, o sea, mirando al mundo desde ese lugar de haber perdido a una persona tan importante como es una mamá, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de escribir el libro? ¿De qué manera te sirvió a ti? ¿Y qué consejo le podrías dar a cualquier persona que evidentemente ha perdido a alguien supremamente importante en su vida? ¿Y cómo convivir con el aceptar una realidad inminente, que es que un día todos nos vamos a morir y un día vamos a perder a seres amados? Bueno, sí, creo que escribir el libro a mí me ayudó bastante porque creo que una de las angustias que uno tiene cuando pierde a alguien o cuando pierde algo es que eso pues un poco como que deja de existir, ¿no? Y se desvanece en la nada y queda simplemente como una memoria. Entonces a mí me angustiaba un poco eso de perder a alguien importante, la idea de que al final solo queda acá en mi memoria y luego esa memoria también es frágil y se va desvaneciendo, entonces un poco como que se sentía como que se perdía todo realmente, un poco eventualmente. Y quería tratar de fijar algo material, ¿no? Y en palabras también, para dejar como una esquirla, ¿no? Por eso el libro se llama así, o sea, como una esquirla de eso, del amor, digamos, plasmarlo en algo material y real para que no todo se pierda, ¿no? Para que no todo se vaya. Entonces, esa fue mi manera de lidiar con las cosas. Pero claro, si uno está más en otros rubros y no es esa su forma de lidiar con una pérdida, tratar de anclarlo un poquito en algo material, artístico, hay otros medios de anclarlo, ¿no? Por ejemplo, se puede también fortalecer las relaciones con las otras personas que uno tiene en la vida también, ¿no? O sea, si de repente una familia pierde a un padre, los hermanos se pueden volver más unidos, o si una persona pierde a su pareja, se puede volver más unida también con sus hijos, ¿no? O la familia a un nivel más amplio puede unificarse mucho más gracias a una pérdida, a causa de una pérdida. Entonces ese es otro medio también para fortalecer un poco o llenar un poco el hoyo que deja la ausencia de una persona, ¿no? Puede ser a través del arte, puede ser a través del amor mismo, simplemente con las otras personas importantes en tu vida.
y finalmente también con el tiempo, ¿no? Que es un ingrediente súper importante en todo esto. Y con la aceptación del dolor. O sea, no hay una forma final de hacerlo desaparecer, ¿no? Sino también aceptar que va a estar, digamos. ¿Cómo, cómo definirías qué sentido tiene la vida y si las personas realmente crees que tenemos un propósito en la vida? Y si no lo tuviéramos, ¿nos lo tenemos que inventar o tenemos que vivir, existir? Puedes inventarte un propósito para la vida. Puedes. O sea, definitivamente no existe un deber, un propósito objetivo, cósmico que tú tengas que cumplir. Eso no hay. Pero sí vale la pena forjarse uno, creo yo. Forjarse un propósito personal que uno define como un propósito valioso. Ahora, claro, es bien difícil definir qué cosa es valioso en base a esa ausencia de principios cósmicos, en base a la ausencia de un Dios. ¿Cómo defines qué es lo valioso? Por eso también ha sido tan importante tener religiones a lo largo del tiempo para que la civilización se pueda formar. Sin una brújula de esa índole es bien difícil formar una civilización. Pero en todo caso ahora, hablando más a nivel personal, no civilizacional, sí es importante que cada uno se forje un propósito. Conscientemente, creo yo. Vivimos en una época donde cada uno tiene que preguntarse cuál es su propósito. Yo me lo pregunto ahora, no estoy seguro de la respuesta, pero estoy en esa búsqueda, ¿no? Y sí es importante que cada uno de nosotros nos lo preguntemos y respondamos esa pregunta y edifiquemos una parte de nuestra vida alrededor de ese propósito. Y va a ser distinto para cada uno, ¿no? Pero puede ser maravilloso. Si es que decidimos bien, puede ser un propósito maravilloso y puede ser muy difícil también. Usualmente va a ser muy difícil si es que es un propósito maravilloso, que nos va a llenar de una serie de sentimientos que son muy superiores a cualquier placer inmediato, ¿no? Una forma de darse cuenta de que es importante tener un propósito en la vida es vivir mucho tiempo sumergido en el placer y en la comodidad, ¿no? Y eso no lo digo yo, hablan muchos filósofos de este tema, entre ellos Kierkegaard o Casanova. Si tú vives tu vida de una manera muy hedonista y solamente te concentras en el placer, en conseguir placer, te vas a dar cuenta de inmediato que el placer es sumamente mediocre como experiencia. Es muy efímero y transitorio y a veces hasta desagradable incluso. Demasiado placer. Entonces ahí te das cuenta que necesitas otra cosa para justificar estar acá y para pasar todo este tiempo que vas a estar acá también. Y esa otra cosa es el propósito de vida que te vas a forjar. Entonces ahí te forjas algo que te pueda provocar algo mucho más profundo e interesante que un placer corporal o de prestigio o algo por el estilo. ¿Qué va a pasar con Rodrigo de aquí en adelante? ¿Cuál es su proyección? ¿Qué planes tiene para este año? Y todos los que queremos seguirte, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos seguir aprendiendo más de ti? Bueno, yo estoy aplicando algunas maestrías porque me interesa seguir estudiando filosofía o alguna rama relacionada a estos temas. Pero bueno, estoy todavía postulando estas cosas y a la par estoy involucrado en el arte, ¿no? Artes escénicas y audiovisuales aquí en Perú. Mi plan es seguir estudiando un poco más lo que me gusta, que son las artes y las letras, pero también acompañar ese estudio de comenzar a compartir mis opiniones sobre las cosas de una manera un poco más organizada de lo que lo he hecho hoy día, que me he divagado un poco de manera para aquí y para allá. Pero comenzar a compartir un poco más, ya lo hago un poco, pero comenzar a compartir un poco más de manera pública mi opinión y mis análisis sobre las cosas. Y finalmente tener una plataforma, ¿no? Donde yo pueda expresar lo que pienso sobre la realidad, sobre la política y sobre las ideas y sobre el arte. Y eso a la par de mi trabajo como escritor, digamos, ¿no? En el que estoy trabajando bastante también. Entonces, ¿cómo me pueden seguir?
pues ahí voy a estar, ¿no? Ahí voy a estar Existiré. existiendo, haciendo mis cosas. Y, Respirando. y las personas que estén más o menos conectadas con los temas que me interesan, pues eventualmente verán algunas cosas, como ya pueden haber visto, de lo que estoy haciendo y de lo que quiero hacer en el futuro. Pero sí, tengo la intención tengo varios proyectos en mente, digamos. Estás escribiendo un libro, de hecho. Sí, sí, estoy terminando otro poemario. Sí, que se llama Ícaro vive. Y estoy ahorita, ya lo terminé hace tiempo, pero me está costando un poco terminar la introducción. em, que bueno, de repente hoy día, de repente mañana, de repente pasado, la terminaré y ya es un libro un poco más grande, un poco más ambicioso y pretendo ahí sí un poco resumir muchas ideas y mucha vida también o bueno, la poca vida que puede tener un joven en todas esas páginas. Entonces ahí trato de condensarlo todo. Es un objetivo un poco icárico, ¿no? Un poco como Ícaro. Genial. Rodrigo, definitivamente esta, por lo menos en el marco de este proyecto, es nuestra última conversación. Quiero aprovechar este espacio como excusa para, sinceramente, de verdad, profundamente, ojalá existiese otra palabra mucho más suprema que gracias, pero para realmente agradecerte tu tiempo, que es invaluable, tu, tu voluntad de enseñar, de compartir y tu apertura para aceptarme y aceptar estar en todo esto y especialmente también por tu amistad. Creo que ha sido un privilegio maravilloso poder hacerme mucho más amigo tuyo en todo este tiempo, conocerte, descubrirte y saber que en ti, así como toda la gente que te rodea, puede encontrar un ser humano valiosísimo y maravilloso, así que te agradezco muchísimo. Sabes que Gracias a te ti, aprecio un montón igualmente, y nada, nos seguiremos viendo siempre en alguna por borrachera supuesto. filosófica. Hermano querido, Gracias a ti, Manuel.